Cuando escuchas la palabra inflación, piensas en el supermercado. Precios que suben cada semana, el carrito de compras cada vez más vacío y tu salario estirándose como una goma a punto de romperse. Para ti, la inflación es una pesadilla, pero para los más ricos del planeta, la inflación puede ser una bendición, porque mientras tú cuentas monedas, ellos cuentan activos. Y en un mundo donde el dinero pierde valor, los activos suben. El mismo fenómeno que te roba poder adquisitivo a ti multiplica la riqueza de quienes tienen bienes raíces, acciones, empresas o materias primas. Y ahí está la trampa. La inflación no es un castigo universal, es un mecanismo de redistribución silenciosa que castiga a la mayoría y enriquece a unos pocos. La historia está llena de ejemplos que muestran cómo la inflación puede convertirse en el mejor socio de los poderosos. Uno de los más brutales ocurrió en la Alemania de Weimar en 1923. La hiperinflación fue tan extrema que un billete servía más para encender la chimenea que para comprar pan. La clase media, que había confiado en sus ahorros, vio cómo su dinero se evaporaba en cuestión de semanas. Los salarios se volvían papel mojado y millones de personas quedaron en la ruina. Pero no todos perdieron. Los que tenían activos reales, tierras, propiedades, fábricas, no solo sobrevivieron, se fortalecieron. Porque mientras la moneda se desplomaba, esos activos mantenían o incluso multiplicaban su valor en términos reales. El resultado fue una de las mayores transferencias de riqueza de la historia moderna. La clase media destruida, las élites intactas y, en muchos casos, más ricas. Lo mismo ocurrió, en menor escala pero con igual lógica, en América Latina durante las décadas de 1980 y 1990. Argentina y Brasil fueron ejemplos claros. En Argentina, la inflación explicada alcanzaba niveles de 3 dígitos anuales, pulverizando los ahorros de cualquier persona que guardara pesos bajo el colchón o en una cuenta bancaria. Las familias que dependían de su salario vieron desaparecer generaciones de esfuerzo. Pero quienes tenían departamentos dolarizados, campos productivos o negocios atados al dólar, sobrevivieron al caos e incluso lo aprovecharon. En Brasil, la inflación llegó a tal punto que los precios en los supermercados cambiaban varias veces en un mismo día. Para la gente común era un tormento, pero para los grupos económicos con acceso a dólares o con activos indexados, era un mecanismo para ganar aún más poder. Incluso en Estados Unidos, un país que presume de estabilidad, la inflación de los años 70 puso a prueba al sistema. El ciudadano común sufría por la gasolina cara y el costo de vida disparado. Pero los grandes capitales encontraron la manera de adaptarse. Se crearon instrumentos financieros indexados a la inflación, los famosos bonos del tesoro protegidos contra la pérdida de valor del dinero. Mientras la mayoría veía cómo su salario valía menos cada mes, los grandes inversionistas podían comprar papeles que los protegían automáticamente. Una vez más, el sistema ofrecía paracaídas para quienes ya estaban en lo más alto, mientras dejaba caer al resto. Lo que une a todos estos casos es una verdad incómoda. La inflación no es neutral. No afecta igual a todos. Es un impuesto silencioso que castiga al que guarda dinero en efectivo y premia al que posee activos. Es la gran máquina de redistribución al revés. Toma riqueza de los que menos tienen y la entrega a los que más tienen. Y no es casualidad que las élites financieras y políticas aprendieran a convivir con la inflación, incluso a amarla, mientras el ciudadano común solo la odia. Para entender por qué los ricos pueden amar la inflación, hay que mirar el tablero desde arriba. Tú ves que tu dinero pierde valor cada mes, pero ellos ven que sus activos suben de precio. Y aquí aparece la primera gran diferencia. Mientras la mayoría ahorra en efectivo o en cuentas bancarias, los ricos piensan en términos de bienes raíces, acciones, empresas, commodities, incluso arte. Con inflación, el precio de todo lo tangible sube y lo que para ti es una pérdida se convierte en ganancia para ellos. Si un departamento que costaba $100,000 pasa a costar $150,000, el propietario rico sonríe. Tú, en cambio, ves que el alquiler se dispara y que tu salario ya no alcanza para entrar al mercado inmobiliario. El mismo fenómeno tiene 2 efectos opuestos, dependiendo de qué lado del tablero estés. El segundo mecanismo es todavía más perverso: la deuda. Para una familia común, endeudarse con inflación es una pesadilla. La tasa de interés se dispara, las cuotas se vuelven impagables y el banco puede quedarse con tu casa. Pero para un empresario rico, la inflación puede ser un regalo. Si toma deuda para financiar inversiones productivas o inmobiliarias, el monto real de lo que debe se reduce con el tiempo. Paga con dinero que cada vez vale menos, mientras el activo que compró con esa deuda vale cada vez más. Es la inversión consciente en su versión más agresiva: usar la inflación para licuar deudas mientras se multiplican los activos. Por eso los ricos no temen al crédito. Lo usan como herramienta de gestión de capital.
Y por eso tú odias la inflación, porque te exprime las deudas malas, mientras ellos disfrutan de las deudas buenas. Tercero, está el factor político. Los grandes capitales no enfrentan la inflación en soledad, como el ciudadano común. Tienen conexiones que les garantizan protección, contratos públicos indexados, acceso a instrumentos financieros especiales, asesoría de bancos que diseñan productos para blindarlos del deterioro monetario. Mientras tú apenas intentas entender por qué tu salario no alcanza, ellos reciben asesoría para aprovechar la inflación como una estrategia de riqueza. Es el sistema financiero explicado en su máxima expresión. No todos juegan con las mismas cartas, porque las reglas fueron escritas para proteger al capital. La historia latinoamericana vuelve a darnos ejemplos concretos. En México, tras la crisis del 94, miles de familias perdieron casas y empresas pequeñas ahogadas por la inflación y la devaluación. Pero los grupos empresariales con acceso a dólares y créditos internacionales sobrevivieron y se fortalecieron. En Ecuador, tras el feriado bancario del 99 y la dolarización, quienes tenían acceso a divisas duras conservaron poder adquisitivo y hasta compraron activos a precio de remate, mientras la clase media veía evaporarse sus ahorros. La inflación fue la herramienta perfecta para transferir riqueza de abajo hacia arriba. En todos estos casos, la inflación funcionó como un mecanismo invisible de redistribución, pero al revés. No se trató de quitarle a los ricos para darle a los pobres, sino de tomar del bolsillo del asalariado para sostener el patrimonio de los poderosos. Por eso los ricos aman la inflación, porque saben cómo darle la vuelta al tablero. Y por eso tú la odias, porque la vives como una condena inevitable. El presente confirma lo que la historia ya nos había mostrado. Cada episodio de inflación global se convierte en una máquina de enriquecer a los que ya estaban arriba. Tras la pandemia, los bancos centrales de todo el mundo imprimieron dinero a niveles nunca vistos. La justificación fue mantener la economía viva. El resultado fue una ola inflacionaria que golpeó a millones de familias. Alimentos más caros, energía disparada, alquileres que se comían salarios enteros. Pero mientras tú contabas pesos, dólares o euros cada vez más devaluados, las grandes fortunas crecieron como nunca. Jeff Bezos, Elon Musk y otros multimillonarios duplicaron sus patrimonios entre 2020 y 2022. No fue magia. Mientras la inflación castigaba a la clase media, los activos financieros e inmobiliarios que poseen los más ricos se disparaban de precio. El mismo monstruo que tú odias, ellos lo abrazaban. En América Latina, la historia es aún más brutal. En Argentina, la inflación explicada devora salarios todos los meses. Para un trabajador, es la ruina. Pero para quienes poseen departamentos dolarizados, tierras agrícolas o empresas con exportaciones, la inflación se convierte en un mecanismo para concentrar más riqueza. Lo que para la mayoría es pérdida, para unos pocos es empoderamiento financiero. En Brasil, durante los años de inflación alta, los supermercados cambiaban precios varias veces al día. El ciudadano sufría, pero las élites con acceso a dólares o con contratos indexados sobrevivían sin problemas. Una vez más, el sistema financiero explicado funciona como un paraguas para los de arriba y una tormenta para los de abajo. Europa y Estados Unidos no son la excepción. Entre 2021 y 2023, la inflación alcanzó máximos de 4 décadas. La clase media perdió poder adquisitivo, pero los grandes patrimonios en bolsa, bienes raíces y activos alternativos se inflaron con la misma velocidad. El capitalismo explicado, en su versión más transparente, mostraba su rostro. El sistema está diseñado para que la inflación actúe como un impuesto silencioso que financia a los poderosos a costa de los ciudadanos. La lección es dura pero necesaria. La inflación no es un fenómeno natural como la lluvia. Es el resultado de decisiones políticas, de impresión de dinero, de rescates bancarios, de deudas estatales que se pagan en tu bolsillo. Es un mecanismo de transferencia de riqueza, y si no lo entiendes, quedas atrapado en el lado equivocado del tablero. Por eso, hablar de independencia financiera, de estrategias de riqueza, de deuda cero y de planificación patrimonial no es discurso vacío. Es la única manera de protegerte en un sistema que no juega a tu favor. Los ricos aman la inflación porque tienen activos, porque saben usar la deuda a su favor, porque tienen conexiones que les aseguran protección. Tú la odias porque la sufres con tu salario, con tus ahorros en efectivo, con tu poder adquisitivo en caída libre. La conclusión es clara. Si quieres dejar de ser víctima de la inflación, necesitas aprender a jugar el mismo juego. No se trata de acumular billetes, sino de construir activos, diversificar, gestionar capital e invertir de manera consciente. La libertad monetaria no es guardar dinero en un banco. Es blindar tu patrimonio frente al impuesto más silencioso de todos. La historia no se repite, pero si no la entiendes, ¿te aplasta igual? En este juego, la información vale más que el dinero.
Suscríbete y empieza a invertir en lo único que nadie puede quitarte: conocimiento.